Bien, seguimos analizando con el equipo de campaña de José Domingo Arias algunas de las propuestas que tienen entre manos. Y había dejado una pregunta al aire en el bloque anterior, en materia de transparencia, rendición de cuentas, porque es muy fácil esbozar y decir, vamos a hacer cumplir la ley y tratar de poner los mejores frente al Ministerio Público, ante el órgano judicial, y sin embargo no pasa nada. ¿Qué garantías hay? ¿Hay algo en blanco y negro que diga, tenemos medidas anticorrupción que vamos a aplicar desde el día 1 y también si vamos a mirar hacia atrás sobre toda esa percepción de corrupción que queda? Correcto. Reitero que es importante que los ciudadanos que tienen informes sobre actos de corrupción hagan las denuncias correspondientes. Partamos de allí. Ese es el primer paso. El segundo paso es la tramitología estatal, en donde suele hablarse de que hay corrupción en actos públicos. José Domingo visualiza un gobierno de Panamá sin papel, que debo reconocer que para poder hacer el trabajo que hemos hecho, yo en lo personal tuve que ilustrarme sobre las gestiones que había realizado en este momento el gobierno y se han preparado la estructura requerida para poder realmente, que es una aspiración de muchos panameños, tener un proyecto de Panamá sin papel. Panamá sin papel implica no solamente que no haya papeles en la calle, en la tramitología, implica un proceso en donde cada persona sepa en cada momento en dónde está su trámite, quién lo tiene y cuánto tiempo tiene que demorar un trámite, porque tiene que haber seguridad jurídica hacia el tiempo y, sobre todo, eliminar la discrecionalidad del funcionario público. Eso es objeto de corrupción. Entonces, José Domingo nos ha pedido y que tomemos las medidas que sean necesarias para empezar a trabajar en esa propuesta. ¿Cómo hacemos para que cada proceso tenga un tiempo y una ruta que seguir y todos sepamos de eso? Entonces, ¿todo irá a licitación o habrá excepciones, que es la práctica común? La ley establece excepciones para prácticas, para el tema de las licitaciones que guardan relación con seguridad nacional y con temas de urgencia notoria y cuando no existe otro proveedor. De ahí en adelante, José Domingo nos ha manifestado su intención de que todo vaya a licitación como debe hacerse y como es transparente. Panamá ha sido un país reconocido en el pasado por la transparencia de la ley de Panamá Compras y pues es importante volver a rescatar ese prestigio. Gisela, para que todo eso sea una realidad, tiene que haber un órgano judicial independiente. Ciertamente. ¿Qué plan tienen ustedes para adecentar y volver más eficiente la justicia? La administración del sistema judicial corresponde al órgano judicial. El Ejecutivo no debe intervenir en ese tema. Pero interviene. El Ejecutivo, José Domingo Arias, ha establecido que es responsabilidad de los magistrados asimilar su presupuesto, ejecutarlo como debe ser y tomar las medidas necesarias. He sabido los miles de millones de dólares que se han otorgado, no solo presupuestariamente, sino para proyectos especiales y préstamos y donaciones de entidades internacionales, y el órgano ejecutivo el órgano judicial tiene que responder por los fondos que ha administrado y por las fallas que haya habido en el sistema. Lo que sí te puedo decir es que José Domingo ha dejado claro que, por ejemplo, los fondos para el sistema penal acusatorio tienen que reactivarse y tienen que volverse a poner a disposición. Eso es un hecho, eso está plasmado en el plan de gobierno y el Ejecutivo hará lo que tiene que hacer para que el órgano judicial y el Ministerio Público tengan los fondos que requieren para su administración, pero eso es su responsabilidad. Es función de la Asamblea Nacional velar y juzgar e investigar a los funcionarios del órgano judicial y la Asamblea tiene que hacer su trabajo. Lo que es un hecho también, y en esa misma línea, es que el próximo gobierno nombra 2 o 3 magistrados de la Corte. ¿Va a variar lo que estamos acostumbrados a ver en el caso de Domingo Arias y gobiernos anteriores, que los amigos del poder son los que terminan en la Corte? ¿Eso va a variar? Porque si hablamos de intervención, esa es una. Designan a los magistrados. Dos cosas te puedo adelantar. Sí. Uno, y me abre, por supuesto, el tema para responderte una pregunta del bloque anterior. ¿Cómo no? Lo que sí te puedo garantizar es que José Domingo va a cumplir con la ley. Y si la ley dice y establece claramente cuáles son las metodologías para la selección e identificación de los magistrados, procuradores, etcétera, que haya que nombrar en su momento, estoy plenamente seguro que José Domingo va a cumplir con la ley. Con respecto al punto de la institucionalidad, que tú dices que todos los planes la ponen, es lógico, porque la institucionalidad tiene una sola definición. Entonces es lógico que todo el mundo va a tratar de explicarla. La diferencia va a estar en qué compromisos adquieres al momento de documentar específicamente dentro de tu plan de gobierno. Y si ha habido una instrucción clara al equipo que trabajó, al equipo técnico que trabajó sobre el plan de gobierno, es que primero se cumple la ley. Segundo, cualquier planteamiento que hagamos desde el punto de vista práctico debe estar directamente ligado a 2 cosas: la visión del candidato
de la visión del país, del Panamá que queremos, y segundo, que sea realmente ejecutable e implementable en su término de gobierno. Importante, vamos a pasar al tema social. Yo quisiera, para cerrar el tema institucional, el plan de gobierno en su presentación habla de una palabra que para mí es muy fuerte y exige rendición de cuentas para el candidato, y es la palabra gobernanza. Gobernanza Buen es gobierno. buen gobierno, y el plan en la parte institucional está basado en la gobernanza. Nosotros creemos en la gobernanza, José Domingo entiende lo que es gobernanza, y para mí eso exige mucho de él. Importante, que haya democracia y balance de poderes. Así Pasamos es. a la parte social y nos acompaña la doctora Ivonne, que ya estuvo con nosotros hablando de cómo debe darse ese paso de las transferencias condicionadas de dinero a las políticas públicas. Y en el plan se menciona este proyecto que se llama Jóvenes de Pie. ¿En qué consiste? Bueno, primero te voy a hablar de las transferencias monetarias que me estabas preguntando. Nosotros hemos planteado las transferencias monetarias, no solamente es dar una plata para ayudar a que la persona pueda funcionar y pueda vivir, sino que esas transferencias monetarias, además de estarlas dando en las áreas vulnerables, de las áreas rurales, de las áreas comarcales, también tenemos, ya te lo había mencionado con anterioridad, áreas periurbanas que son de extrema pobreza y que se necesita darles esta ayuda. Pero esta ayuda va a ir también junto, que vamos a trabajar con AMPIME y con INADE para darle autogestión, para que ellos se capaciten, para que ellos el día de mañana puedan ser sostenibles. Esa es la gran diferencia de lo que estamos proporcionando en este momento, sino capacitando a las personas, porque nada más con capacitación y con educación es que tú logras que la persona salga de la pobreza, salga de la extrema pobreza, pero ahora le das una ayuda hasta que ellos se van capacitando, van teniendo autogestión, y cuando esa persona pueda ser autosostenible, entonces tú pasas a otro plano. Ampliar, disculpe, doctora, más estos programas implican más transferencia monetaria. Y transferencia monetaria, para que nos entiendan, la mayoría de la gente, es lo que se denominaba subsidio, que representa más de 1.000 millones anuales por este gobierno. Ustedes han proyectado, han calculado cuánto va a significar más en subsidio, porque las campañas están prometiendo muchas cosas y eso cuesta muchos recursos. Sí, ¿cómo y no? el tema del crecimiento económico va a sufrir una desaceleración cuando terminen las grandes megaobras. Sí, ¿Cómo te voy a evaluar explicar, eso? te ¿Sí? voy a explicar. Y después el señor Torrelos. No es un subsidio, Y son servicios. acciones solidarias. Muy bien. El Estado, según la Constitución, tiene que proteger a sus ciudadanos, y estos son ciudadanos totalmente vulnerables. Por ejemplo, en el caso del Ángel Guardián, son personas que tienen una discapacidad severa en extrema pobreza, Claro. que tú no la vas a dejar morir. Claro que no. O sea, y eso lo vivimos y lo sentimos las personas. Yo soy médico y trabajé 22 años en el Hospital del Niño. El esfuerzo que hace una madre sin recursos de llevar a su hijo al médico es muy grande. Muy bien. Eso es uno. Segundo, la transferencia monetaria, a medida que tú vas ayudándola, es como cuando tú tienes tu hijo. Claro. Vamos a hacer una metáfora. Cuando tú tienes tu hijo chico, tú le tienes que proporcionar alimentación a tu hijo, Claro. lo vas educando, y cuando tu hijo sea autosostenible, salió del hogar, ya tú no lo sostienes, Claro. él se sostiene solo. O sea, que tiene puerta de Aquí, salida. Claro, la tiene transferencia. puerta de salida. Sí. Señor Torreglosa, hemos hablado de los grupos más vulnerables, pero ¿qué hay de esa gran clase media? ¿Qué hay del principal problema para los panameños, que es el costo de la canasta básica? ¿Qué tiene contemplado el plan para esto? Definitivamente, y viendo y repasando lo que tiene que ver con el eje de Panamá Más Humano, nos encontramos, por mandato del candidato José Domingo Arias, de ver y de revisar, junto con todo el equipo multidisciplinario, todo el tema social y el tema económico. En ese sentido, y dado los indicadores de que en este momento sitúan a Panamá como un país que ha hecho una lucha frontal al combate de la pobreza y pobreza extrema, ha tomado medidas de regulación con respecto al tema de canasta básica. Preocupados, y va muy ligado a lo que venía hablando la doctora Ivonne, con el tema de las contribuciones solidarias. En el plan de gobierno también se tiene establecido algunas medidas dirigidas a aquellas áreas también de difícil acceso en nuestro país que no cuentan en este momento
con una protección. Creo que en ese sentido el equipo y José Domingo preocupado por fortalecer el sistema de protección social en Panamá va a reforzar en ese sentido los programas que tienen que ver con, en el caso de bonos de alimentos que se está realizando, fortalecerlo. Igualmente el programa de contribuciones solidarias, también ampliarlos a zonas urbanas y periféricas. Eso es importante mencionarlo, toda vez de que los grandes detractores de los programas sociales, como bien lo mencionabas tú, Jesús, Sí. Que no tienen puerta de salida, sí tienen puerta de salida, en la medida de que empoderemos a todos estos beneficiarios con los programas que vamos a llevar a cabo de autogestión y haciendo alianzas estratégicas con instituciones como INADE y AMPIME para poderlos sacar y seguir, o sea, en esta campaña, el equipo que formamos está preocupado por los niveles de pobreza y que hay que hacer más. Definitivamente esto nos va a permitir sacar... Ajá. El señor Fletcher quería contar un poco sobre el tema de la canasta básica. Sí, básicamente porque Sí. Sabrina le hizo a Jorge la pregunta, pero el plan específicamente para atacar el tema de la canasta básica está contemplado en 5 pilares. Primero, es probado que el sistema de cooperativismo en Panamá tiende a ser un sistema exitoso porque es una combinación técnica con la parte de conexión directa con el productor. Eso es importante. Segundo, un esquema de vamos a producir más. Hay una realidad muy sencilla. Para pensar en cómo administrar mejor o de una manera más adecuada el tema de la canasta básica, el principal esquema es mayor producción. Tercer elemento, utilizar la infraestructura que va a dejar este gobierno implementada, que es la cadena de frío, y a su vez conectar entre el productor, cadena de frío y sistemas adicionales de comercialización, como es el tema de la Jumbo Tienda y la Jumbo Feria. Y lo más importante a nuestro criterio es que quede claro que existe un programa de producción muy enfocado a tratar de recuperar las áreas y los territorios que el país tiene en aquellos rubros de mayor competitividad. Muy bien. Importante. Vamos a hacer una todavía pausa. nos falta un Sí. bloque más con los Para ahondar un encargados del poco más. área económica. Usted no se vaya del radar, que esto está muy interesante. Estamos analizando a fondo el plan de gobierno de José Domingo Arias.